Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Joaquín Mateos y bienvenidos a esta clase número 3 del curso de Introducción a la Programación Web, donde estamos empezando a ver HTML. En la última clase, en el día de ayer, estuvimos viendo un poquito de lo que eran algunos atributos, algunas etiquetas. Hoy vamos a profundizar un poco más en otros atributos. Vamos a aprender algunas etiquetas que son necesarias para HTML. Vamos a intentar introducirnos un poco más en este mundo de la programación web. Así que vamos directamente a la documentación que siempre utilizamos de 3W School, como para tener una guía y seguir un paso a paso nuestro aprendizaje. Una etiqueta que no habíamos visto la otra vez, que es de importancia para introducir, no me había olvidado, es el doctype. Ahora vamos a explicar qué es. Vamos a abrir nuestro archivo. Si recuerdan, teníamos nuestro Hola Mundo y habíamos creado una carpeta donde ahí adentro teníamos nuestro Chao Mundo, simplemente para poder hacer un ejemplo de una URL relativa en el momento de hacer enlaces. Muy bien, vamos a ingresar a nuestro Hola Mundo con nuestro blog de notas, nuestro editor preferido. En este caso, como vemos, teníamos este documento HTML, solamente tenía un título y tenía un link, un hipervínculo, y le vamos a agregar este doctype. Este doctype simplemente lo que hace es determinar qué tipo de documento del cual estamos tratando. O sea, es un doctype HTML. Es necesario para trabajar en lo que es HTML5, ¿sí? La última versión de la cual se está trabajando. Esto ayuda a que los navegadores puedan entender correctamente de qué tipo de documento está queriendo abrir. Muy bien, aquí van a poder encontrar más documentación al respecto. Si quieren investigar un poco más, pueden hacerlo. Pero simplemente con saber que tienen que iniciar su documento con el doctype es suficiente. Muy bien, un atributo que quería mencionarles, que también era medio principal, que me había olvidado. En la etiqueta HTML tenemos un atributo que hace referencia al lenguaje de nuestro sitio. Esto sobre todo se utiliza para el tema de la búsqueda de los navegadores. Son de gran utilidad para poder identificar en qué lenguaje está programada o está a qué lenguaje está dirigido nuestro público, el público de nuestro sitio, ¿no? Muy bien. Ese atributo, si nos vamos aquí a atributos y buscamos aquí abajo, tenemos the lang attribute, o sea, el atributo del lenguaje en la etiqueta HTML. Tenemos para asignarle algún tipo de lenguaje. ¿Dónde podemos encontrar la lista de los lenguajes? Y bueno, ¿cómo sé qué letra le tengo que poner según mi lenguaje? Tenemos la documentación aquí, HTML Language Code Reference. La tengo yo abierta en este lado. Y acá nos aparece nuestro listado de idiomas a nivel global. Y al lado el ISO code, que es las siglas con las cuales se representa o ahora podemos llegar a encontrar. Muy bien, por ejemplo, vamos a buscar, en nuestro caso, español. Se encuentra en inglés la lista, así que está en Spanish. Y la abreviación es ES, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestro documento. Le agregamos el atributo lang. Recuerden siempre los atributos. Se asigna su valor con el igual. Y entre comillas su valor. En este caso ES, que es de español. Incluso podríamos, si ustedes se fijan, aquí arriba tenemos la referencia de los países. Según cada país podemos agregarle una referencia. Si queremos hacer referencia que es un español de Argentina, podemos hacer guión AR. Ese es mi caso, que yo soy de Argentina. Si fuésemos, por ejemplo, no sé, de un país vecino como Bolivia, podríamos poner guión BO. O si fuésemos de, no sé, por ejemplo, Chile, guión CL. Muy bien, vamos a dejarlo simplemente con ES por el momento. Vamos a guardar nuestro documento. Siempre recuerden ir guardando el documento con constancia, como una simple buena práctica, porque nunca sabemos cuándo se nos puede cortar la luz. Aunque tengamos una UPS o lo que sea, se nos puede apagar la computadora y perder lo que hemos trabajado. Muy bien. Esas dos, es el doctype y el atributo lang, son cosas básicas que me olvidé de mencionarlo en la clase anterior en realidad, pero no quería olvidarlo y dejarlo pasar en esta ocasión. Muy bien, vamos a volver a nuestra documentación de 3W School y vamos a ver un poco de lo que ya hemos visto.
el tema del style es algo que se los mencioné en la clase pasada, no lo vimos todavía en acción y lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a volver aquí a nuestro sitio. Vamos a buscar una documentación. Vamos a escribir, por ejemplo, Hola Mundo. Vamos a ver que en informática, vamos a sacar lo que dice Wikipedia. En informática, Hola Mundo es un programa que imprime el texto Hola Mundo. Vamos a copiar esto, solamente para tener una referencia para hacer un párrafo. Vamos a ir a nuestro archivo. Vamos a crear un párrafo. ¿Se recuerdan? La etiqueta P era para párrafos. Y /P para poder cerrar el párrafo. Vamos a pegar aquí nuestro texto. En mi caso se fue muy por el costado, pero vamos a darle un par de enter para acomodarlos. Y este link que teníamos anteriormente lo vamos a borrar. Y acá lo que vamos a hacer es un header 1 /h1 como para darle un título. Vamos a poner Hola Mundo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser un título y nuestro párrafo debajo. Vamos a guardarlo. Para información del que le interese, esto se llama comilla angular. Yo normalmente lo conocía como menor y mayor, pero su nombre original, o su nombre oficial, por decirlo así, es comilla angular. Muy bien. Está guardado ya. Vamos a abrirlo dándole doble clic. Y veremos, vamos a ponerle un tamaño normal. Que nuestro navegador se ve nuestro título Hola Mundo, que es nuestro header H1. Y un párrafo que dice en informática Hola Mundo es un programa que imprime el texto Hola Mundo en un dispositivo de visualización. En la mayoría de los casos en la pantalla del monitor. Puede ser también la del celular. Pero es lo que normalmente sucede. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el atributo style para, por ejemplo, cambiarle el color a nuestro título Hola Mundo. Muy bien, el atributo es style, significa estilo. Como ya saben, lo voy a repetir muchas veces hasta que se lo acuerden. Todos los atributos se le da un valor utilizando el signo igual y entre comillas lo que va a tener como valor. En el caso del style, ya lo vamos a aprender más en profundidad todas las características, no todas, pero muchas características del style, que es básicamente las hojas de estilo, donde podemos determinar márgenes, tamaño de texto, tamaño de un elemento, color de fondo. En este caso solamente lo que vamos a hacer es cambiar el color del texto. Simplemente con la propiedad color. Color es una propiedad del estilo y se le asigna el valor, a diferencia del atributo, con los dos puntos. Dos puntos y vamos a elegir el color. La forma de poner el color puede ser utilizando, por ejemplo, su valor hexadecimal. O su valor en RGB, o también escribiendo el nombre del texto, del color. En la mayoría son en inglés, por ejemplo red. Si guardamos y volvemos a nuestro navegador y le damos F5, veremos que ahora nuestro Hola Mundo está en rojo. Vamos a agrandarlo para que se vea bien clarito. Nuestro Hola Mundo está en color rojo, ¿sí? ¿Qué es eso de RGB, de hexadecimal que les dije? Bueno, solamente para información, lo pueden estudiar en profundidad después, pero por ejemplo el rojo, RGB, es de red, green and blue. Entonces rojo, verde y azul son los valores que van desde el 0 hasta el 255 en cada uno de esos. 0 en rojo, 0 en verde, 0 en azul significa negro. 255 en rojo, 255 en verde, 255 en azul, que es lo máximo, significa blanco. En hexadecimal, esos valores numéricos los convertimos en hexadecimal y, por ejemplo, FF es 255 de rojo, FF es 255 de verde, FF es 255 de azul. Eso significa que esto sería un color blanco. Pero un rojo puro sería todo de rojo, nada de verde, nada de azul. O sea, FF 00 en verde, 00 en azul. No se confundan con esto, no se mareen. Si les parece complicado, no se preocupen. Hay un montón de páginas donde pueden buscar la conversión de RGB a hexadecimal, o pueden buscar según el color, o pueden directamente escribir el nombre del color en inglés y también va a funcionar.
Si ya los tengo guardados, vamos a nuestra página y le doy refrescar, van a ver que el color sigue siendo rojo. Podríamos poner, vamos a probar ponerle un verde. 00 FF. Lo guardamos, F5, y ahora tenemos un verde puro. Si quisiésemos un azul, ya saben, borramos, o sea, nada de rojo, nada de verde, todo de azul. Lo guardamos, refrescamos y ahora nuestro texto está en azul. Sí. Muy bien. Esto también se puede abreviar. No quiero entrar mucho en detalle, pero solamente para que lo sepa, por ahí lo pueden llegar a ver en algún lado y no quiero que se confundan. Si, por ejemplo, ambos caracteres, en el caso de, por ejemplo, FF, 00 o 00, son iguales, o sea, son los dos F, los dos son 0, los dos son 0, podría abreviarse escribiendo lo siguiente, 00F. Esto da por entendido de que el primer carácter es para el rojo, el segundo para el verde, el tercero para azul. En vez de los dos primeros, los siguientes dos y los últimos dos. Si guardamos, le damos F5, fíjense que sigue siendo azul. Si le pusiéramos F y acá un 0, no es case sensitive, o sea que no detecta mayúscula minúscula, es indistinto. Yo solamente por una cuestión de lectura, para mí me resulta mucho más fácil leerlo con mayúscula y más cómodo. Pero por ejemplo, esto sería igual al rojo que teníamos antes. También los hexadecimales no significa que siempre tengan que ser iguales. Por ejemplo, puede ser un 25, 25, 25. Esto va a ser un color gris. Gris oscuro. No sé si se llega a distinguir, un gris bastante oscuro. Pero podría ponerle, por ejemplo, un AF, AF, AF. También va a ser un color gris. Más cerca, como es más cerca de las F, más cerca del blanco, van a ver que es un gris más clarito. Muy bien. Estudiar RGB y hexadecimal, los colores hexadecimales, podríamos llevarnos toda una charla de 15 minutos, que por ahí lo podemos dejar para otra ocasión, pero pueden buscar en internet las tablas de conversiones y es bastante simple. Incluso, si no me equivoco, Color Web hexadecimal. Te pueden encontrar, por ejemplo, la tabla de colores incluso en Wikipedia. Fíjense que aquí tienen el código hexadecimal y la tabla del color al lado. Entonces, si ustedes quieren buscar, por ejemplo, un verde lima, es el verde que hicimos nosotros en una instancia, que era todo de verde, nada de rojo, nada de azul. O podríamos buscar un color aqua, un color cian, es todo de verde, todo de azul y nada de rojo, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden elegir el color acá o un turquesa oscuro, por ejemplo. Lo copian, lo pegan y fíjense que guardamos, nos volvemos a nuestra página, F5 y ya tenemos el color que nosotros vimos en la tabla de colores, ya lo tenemos en nuestra página. Así de simple y funciona. Es bastante práctico y bastante fácil de ejecutar. Muy bien. Estos estilos, muchas veces quisiéramos tener un montón de títulos en nuestro sitio o en distintas partes de nuestro sitio que tengan el mismo color. Bueno, para eso se utiliza un atributo que se llama clase. Entonces podemos crear una clase que tenga ese color y al darle a todos los títulos la misma clase, el color es el mismo para todas. Y el día que querramos cambiar de color, se le cambia a la clase y cambia para todo. Ya lo vamos a aprender cuando veamos un poco de hoja de estilo. Muy bien. Style es uno de los atributos muy utilizados, sobre todo a la hora de tener que darle forma y color a nuestro sitio. Pero cuando aprendemos hoja de estilos, normalmente nos dirigimos a utilizar las clases para poder centralizar todo nuestro estilo del sitio en un solo archivo del tipo de hoja de estilo. Muy bien. No quiero que sea muy extenso el video. Me gusta hacer todos videos de 10-15 minutos para que ustedes todos los días puedan aprender un poquito y no sea un video sumamente extenso. Así que vamos a dejar por hoy estas tres cosas que hemos aprendido. El doctype. El doctype para encabezar nuestros documentos, para indicarle qué tipo de archivo es el que va a leer el navegador.
el lang para decirle qué lenguaje tiene nuestro sitio, que va a ayudar a los buscadores sobre todo, y el style para aprender de que podemos cambiar y darle nosotros la característica que querramos a nuestros textos, tanto la fuente que va a utilizar, el color que va a utilizar, el tamaño, márgenes. Hay un montón de atributos que se le pueden dar mediante style. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que sigan aprendiendo, los felicito si siguen en este camino del aprendizaje. El mundo de la programación no es un mundo del futuro, es un mundo de ahora, así que continúen día a día aprendiendo de a poquito y van a ver que no muy lejos van a llegar a ser programadores web. Que tengan un buen día, buena tarde o excelente noche.